En el marco del Día Mundial del Camarógrafo, Centro Inca, su programa de auxiliar de grabación de sonido, de video y sonido y animaciones interactivas de Barranquilla, se complace en traer a todos ustedes a dos invitados de lujo desde la ciudad de San José, bueno, de uno desde Alajuela y otro de San José, Costa Rica, para que compartamos un momento sus experiencias, sus logros, sus opiniones al respecto del tema que propusimos en el post de invitación para todos ustedes, que es los superhéroes en el cine. El señor Oscar Sierra Quintero nos acompaña por primera vez. El señor Oscar Sierra es barranquillero, vive hace muchos años en Costa Rica, más de 30 años, creo, Oscar, ¿no? Sí, sí, más de 30 años. Y es de la dinastía de los Sierra. Los hermanos los hermanos Sierra Quintero en Barranquilla son una tradición artística, cultural, en el ambiente publicitario, gráfico, donde sus hermanos han obtenido premio Simón Bolívar por excelentes trabajos a nivel de la historieta, de la narración gráfica. El señor Oscar Sierra también es ilustrador, caricaturista, publicista, diseñador gráfico, con amplia experiencia. Publicado, ha publicado muchos libros, novelas gráficas. Es profesor universitario de la ULAC. Es presidente fundador de un órgano de difusión de la historieta, de la caricatura, que se llama La Pluma Sonriente, que es una agremiación donde acoge a muchos ilustradores, mucho talento. Y la pluma cómic. Y la pluma cómic. Y la pluma cómic. Ha hecho exposiciones a lo largo de Latinoamérica, Centroamérica, Europa, Asia, donde ha obtenido pues infinidad de premios, donde ha obtenido una infinidad de reconocimientos gracias a su labor cultural y artística. El señor Oscar Sierra ha ganado premios en Corea. Publicó por muchos años la revista De Oreja a Oreja, una revista de humor gráfico. Y en Japón. Y en Japón. En Japón también. Es columnista del periódico La Nación y de otros periódicos. Sí, sí. Aclaro, yo no soy columnista, colaboro en la página cultural con artículos completos sobre el cómic y la caricatura. Y mi cómic está en Amazon, el cómic que yo... Ok, bueno, tenemos ya dos publicaciones en Amazon, una a nivel cómic, historieta, y la otra desde el punto de vista de la narración distópica, la narración de ciencia ficción, con visos de realidad, que realizó el señor Rodrigo Morales, que es nuestro otro invitado. Damos la bienvenida a Rodrigo. Buenos días. Muchas gracias, Nelson. Gracias por invitarme. Te dejo aquí de nuevo. Un placer. Ya Rodrigo es un viejo amigo de la casa, ya ha participado en eventos anteriores, donde el señor Rodrigo Morales también escribió un libro que también fue o sigue siendo número 1 en ventas en Amazon, y tiene también la ventaja que también Rodrigo conoce mucho sobre la cultura pop y es dueño, propietario, fundador de una de las tiendas de cómics, videojuegos, figuras de acción más grandes de Centroamérica, primero física, ahora virtual, que es Geek Bay, antes Geek Shop. Entonces damos la bienvenida a ambos invitados, y el tema propuesto para el día de hoy es los superhéroes en el cine. Quiero darle inicio, darle la palabra de arranque a Oscar como parte historiador, es un archivo con patas ambulante que tiene una gran variedad de conceptos y de material gráfico, físico, y que, pues, Oscar, desde el punto de vista histórico, queremos saber desde el inicio el primer superhéroe, tanto en cómic como en el cine. ¿Tienes la palabra, Oscar, en este momento? Gracias, Nelson. Gracias, saludos a todos los muchachos, a tus alumnos y al amigo de Costa Rica que hasta ahora lo estoy conociendo. Ojalá nos contactemos para tomarnos un café un día de estos.
Sí, Nelson, te recuerdo que yo fui el primer Sierra que empezó a publicar en El Heraldo y en el Diario del Caribe cuando tenía 15, 16 años. Y la serie de Simón Bolívar y el boxeo también la empecé con José Chepe. La empecé yo y después fue seguida. Cuando vine para Costa Rica siguieron ellos, ¿verdad? Pero te digo eso para que sepan que yo también en Barranquilla hice labor de publicación, Ok. ¿verdad? Ok, bueno, para hablar de esto que tú me hablas de la historia, mira, curiosamente, el cine y el cómic nacen el mismo año. O sea, siempre han dicho siempre han dicho, y es la realidad, el cómic y el cine son hermanos carnales. ¿Por qué? Porque usan los mismos recursos narrativos uno y otro, manejo de planos, encuadres, enfoques, es narrativa de imagen. El cine usa, pues, la secuencia del cine. Antes era celuloide, ahora usamos videos. Y el cómic usa cuadritos secuenciados, ¿no? Pero es exactamente igual, ¿verdad? De hecho, grandes cineastas como Fellini comenzaron haciendo cómics, ¿verdad? O este muchacho de México, ¿cómo se llama? El que hizo el laberinto del fauno, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre ahora. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, él empezó también haciendo cómics. Entonces, es inevitable que uno, siendo dibujante de cómics, sea amante del cine como yo. Yo soy un cinéfilo a morir y viceversa, ¿verdad? Entonces, les decía, en 1895 se saca la primera película, en enero del 95, en París, El regador regado. Y curiosamente, en julio de ese año se publica la primera tira cómica propiamente dicha, porque ya se han publicado algunos ensayos de tiras cómicas en Europa. El niño amarillo, The Yellow Kid. The Yellow Kid. Sí, se publica en el New York World. Y entonces ambos inician el mismo año y no fue que se pusieron de acuerdo, no, fue una casualidad, esas sincronicidades que se dan. Desde entonces el cine y el cómic han andado paralelos, o sea, han hecho una relación simbiótica. Había un coqueteo entre los dos, ¿verdad? Entonces elementos del cómic pasan al cine y viceversa, ¿no? Entonces, cuando el primer cómic de superhéroes nace, cuando se crea Superman, allá en 1931, por allá, por Joe Shuster y Jerry Siegel, inauguran el género de superhéroes, ¿verdad? Que fue un boom. Dicen que el pegue de Superman fue porque estaban pasando la crisis económica, el crack económico, y la gente quería buscar como un personaje que identificara a Estados Unidos como un país que podía seguir adelante, ¿no? Entonces Superman fue como un ícono para ellos. Desde ahí sigue una playa de superhéroes, o sea, Superman lo inauguró, después viene Batman, después viene Marvel, después viene el Hombre Araña, todos esos que todos conocemos, y se posesionan y forman una especie de mitología moderna. O sea, los cómics están metidos mucho en el imaginario colectivo de la humanidad en estos momentos. ¿Quién no sabe quién es Superman o el Hombre Araña? Yo creo que hasta los niños allá bosquímanos de África saben quién es el Hombre Araña. Entonces, se inaugura y se inaugura entonces esta relación simbiótica entre el cine y el cómic, ¿verdad? Que prevalece hasta ahora. Bueno, más allá de los superhéroes, tenemos que, por ejemplo, Fellini, Fellini, el último guión que él hizo se llama Viaje a Escorza, trató de hacerlo en película y nunca pudo, entonces al final decidió hacerlo en un cómic. Vean qué interesante. Un guión que fue hecho para cine lo hicieron en cómic, que lo hizo con el dibujante famoso, muy gran dibujante italiano, Milo Manara, que hace cómic erótico. Les invito a los muchachos, a los estudiantes, que busquen Milo Manara para que vean el trabajo de él. Un cómic erótico, no pornográfico, es erótico, muy fino. Entonces, Fellini y Manara trabajaron juntos en varios álbumes. Viaje a Tulum y viaje a Escorza. Entonces, bueno, de ahí entonces, les digo, empezó esa relación que se mantiene hasta ahora. Por ahí un amigo cineasta aquí de Costa Rica que hace comentarios en Canal 6 me dijo, mira, Sierra, en realidad el cómic es el que le da de comer ahora a Hollywood. Así me dijo en forma jocosa. Entonces, para que vean ustedes a qué grado ha llegado el cómic y el cine. Ahora, yo saqué un artículo en La Nación que se llama Cuando el cómic superó al cine, que es que si vemos la película, por ejemplo, Sin City, del maestro, inspirado en el libro del maestro Frank Miller, la novela gráfica, o cuando, por ejemplo, vemos la película 300, también de Frank Miller, una novela gráfica de Frank Miller,
algunas escenas, o casi todas, pues, pero algunas en especial, son copiadas exactamente de la novela gráfica, o sea, el dibujo. Claro que lo hicieron con actores, ¿no? Cuando, por ejemplo, los que vieron 300, vemos cuando los guerreros estos van empujando a los persas por un barranco, que estén como en silueta. Esa escena fue copiada al carbón, se puede decir. Lo mismo que cuando el... Perdón. Pero podríamos decir entonces que desde el punto de vista artístico, el cómic básicamente es un storyboard que se ciñe en sus cánones gráficos para ser representado igualmente en el cine. Tanto, sí. tanto guión como viñeta. Me permite, Oscar, Rodrigo, una interpelación, yo puedo, no sé si estoy equivocado o no. Oscar dice que el primer superhéroe de la historia, bueno, de la historia moderna aquí es Superman. Eh, Todos conocemos el mito de Hércules, el mito de Prometeo, y son el mismo Jesucristo, son los superhéroes de la mitología. Lo hay también en la mitología egipcia, Horus, aquí también tenemos en los aztecas, también tenían sus dioses. Desde el punto de vista mitológico, antropológico y sociológico, los dioses son inmortales, son inquebrantables, son inmortales, son indestructibles, a diferencia de los superhéroes que pues, tienen sus debilidades. La kriptonita para Superman, su superpoderes lo adquiere a través de los rayos de la luz amarilla, los rayos amarillos del sol de la Tierra. Eh, el superpoder de Hulk proviene de la radiación de rayos gamma. El superpoder de Batman proviene de la cuenta bancaria en el Banco Mundial. Yo vi algo sobre Shazam o Capitán Marvel como primer superhéroe. Aclaro. Bueno, primero de todo, de nuevo, muchas gracias por invitarme. Don Oscar, un gusto volver a verlo, porque nosotros nos hemos visto hace tiempo, porque creo que no te acordás. Oscar, don Oscar no está equivocado. Lo que pasa es que los nuevos superhéroes son de la época de post-máquina de vapor, ¿verdad? Le estamos hablando de 1895 para acá. Es cuando la era industrial levanta, entonces todas las sociedades necesitan nuevos héroes y nuevas deidades a las cuales alabar o lo que sea. Yo diría que el cómic original lo acaban de descubrir hace un año y resto, igual, descubrir a los ojos de nosotros, ¿verdad? Que fue un mural de, creo que de 8 kilómetros, si no me deja exagerar, en que estaba en Colombia. Finalmente, después de yo no sé cuántos años que un antropólogo lo había revisado y los habían visto ahí, las FARC o quien sea que era que dominaba esa parte de Colombia, no había dejado que nadie entrara a revisarlo. Ahora lo entran y son figuras rupestres que tienen X cantidad de años antes de Cristo. Yo creo que el cómic es más que todo es un reflejo de la sociedad, de las necesidades que tienen en cuanto a tener que llevar una vida bastante simple comparado a la complejidad de lo que llevan los dioses o los superhéroes en el caso que representan. Pues Nelson tiene razón, cada sociedad tiene sus dioses y cada sociedad pues aspira a algo mejor. En el caso de los superhéroes, yo no representaría a los dioses griegos o los dioses egipcios como superhéroes en un cómic. Esa es la visión que vemos, digamos. Creo que había una cita que estaba en el Big Bang Theory que usaba mucho el principal, que era en las montañas de Grecia, a la luz de la noche. Así fue como comenzó primero la mitología griega. Los ovejeros veían a la noche y veían las estrellas y comenzaban a imaginar historias con respecto a qué era lo que estaba pasando de arriba, y ahí pues pasaron a historias, pasaron a pinturas en paredes, y así fue como crearon a los dioses griegos, dioses egipcios, X, Y, Z. Sí, o sea, es algo más que todo, revela la historia de la cultura y la sociedad de una manera más íntima de lo que es la versión de las personas que escriben los libros o novelas. Generalmente los historiadores son pagados por las personas que están al mando en ese momento, no así los cómics y historias cortas y novelas cortas. Creo que Don Oscar puede estar de acuerdo en eso.
Si fuera el caso, como el caso de 300, que es una película basada en una historia que es basada en otra historia, pues realmente es algo interesante, como ver que lo que nosotros en la historia nos pintan como Grecia, la era dorada de la libertad y del pensamiento, pues en 300 se demuestra se demuestra otra cosa, que era la pelea entre las tribus internas en Grecia, donde solo dependiendo de la tribu que seas, pues así estás, así sos. Si sos de Esparta, pues sos guerrero, si sos de Atenas, sos pensador, u otras cosas. Entonces nos deja más una versión más sana, más limpia y más interna de lo que es realmente lo que estaba pasando en ese tiempo. Pues en algún momento, en 300 años de ahora, de aquí a 300 años, alguien va a ver Superman, alguien va a ver Batman, y tal vez realmente va a hacer una comparación en la cual donde un escritor o un dibujante tiene su versión de la sociedad a comparación a lo que fue ver un programa de History Channel o un Discovery Channel, que donde eso es algo más limpio y dado a la familia. En cambio, un cómic o una novela gráfica es algo donde realmente al escritor y al dibujante, pues lo que les interesa es entregar el mensaje y no a quién es que se lo están dando. Pues después, volviendo a la parte donde es los héroes de la post de la máquina de vapor, la primera película, si no mal recuerdo, o el primer héroe en una película de cómic, que se traduce el cómic a película, sería Shazam o Capitán Marvel. En ese entonces, creo que era 1989, me parece. Igual, el primer superhéroe pues ha sido el Zorro, ¿verdad? Que ha sido lo que originó junto con Da Vinci y otra película más, otro personaje más de otra película, lo que origina a la versión de Bob Kane de Batman. Pero igual, es una historia que no comenzó hace 100, 200 años, es una historia que tenemos desde que hay conciencia de los seres humanos, de que tiene la capacidad de poder imprimir en una pared, pintar con los dedos, realmente pues es algo bastante complejo, es algo bastante íntimo para la sociedad y es algo que pues seguimos desarrollando con este tiempo. Ahora, como dice Oscar, ahora ya pasamos de papel a video, y de video quién sabe a qué más vamos a pasar. Adelante, Oscar. No, yo decía que en realidad yo estoy hablando del inicio oficial de las cosas. O sea, yo dije, hubo un primer cómic que fue antes que Niño Amarillo, que fueron Max y Moritz, que se hizo en Alemania, por allá en el año 1860 y pico. Pero no tuvo tanta trascendencia porque Europa estaba pasando un momento económico difícil y Estados Unidos estaba emergiendo como potencia en todo sentido. Entonces la prensa en Estados Unidos estaba tomando un auge poderoso con dos magnates de la prensa que eran Pulitzer y Hearst. Ella empezó una pugna con las tiras cómicas, ¿no? Con Niño Amarillo, y nació toda la playa de... Igual en el superhéroe, había habido un superhéroe japonés antes que Superman que tenía capa también y volaba. Entonces, claro, no vamos a decir que Shuster y Siegel lo copiaron, no. Fue una conexión de ideas, ¿no? Que ahí a veces se dan esas sincronicidades en la historia. Lo que llaman en publicidad paralelismo creativo, para decir que no te copiaste del otro. Sí, o lo que llaman Robert Jung sincronicidades, que a veces una cosa pasa en un lado y en otro sin que haya conexión. Entonces, bueno, ahora se descubrió que sí hubo un superhéroe japonés, manga, que volaba y todo, tenía capa. Ahora no me acuerdo el nombre, que era más bien como especie de un villano, ¿verdad? Entonces, y lo mismo se da en todo, ¿verdad? Y en cuanto a la mitología, al origen del cómic, se dice que desde que el ser humano empezó a tratar de comunicarse más allá de la palabra hablada, lo hizo con imágenes. Vemos las pinturas de Altamira, eso eran cómics, fueron los primeros cómics. Solo que el cómic oficialmente, como lo conocemos, con los globitos, con las onomatopeyas y todo eso, nace con Niño Amarillo, pero ya el ser humano venía desde toda la historia narrando con imágenes. Oscar, y disculpa, no solamente las pinturas rupestres hacen alusión al cómic como en tanto viñeta, figura fija. Por ejemplo, creo que en alguna de estas, creo que en Atapuerca, en la cueva de Atapuerca,
hay unas pinturas de unos jabalíes, donde el jabalí tiene como 6 patas. Sí, sí, claro. Y o sea, indicando el artista prehistórico, indicando que el animal está corriendo. O sea, es una especie de simulación de la animación. Sí, eso aparece en un libro que yo tengo de Walt Disney, el arte animado de Walt Disney, aparece en la primera página ese comentario de ese jabalí. Y también tenemos, por ejemplo, el estandarte de Ur, que fue hecho en el antiguo Irak hace 5.000 años, por ahí, 3.000 años antes de Cristo. Una guerra que hubo la columna de Trajano. La columna de Trajano, allá voy. De Trajano, ¿Sí? también es otro que son cómics prácticamente narrando historia, los jarrones griegos, donde vemos figuras en secuencias, hablando de los mitos y todo. Entonces, siempre el ser humano, en todas las culturas del mundo, de hecho el globito este que vemos en los cómics, la voluta, eso fue inventado por los mayas. Vemos que en los códices mayas, cuando está hablando alguien, le ponen una voluta que sale de la boca, solo que los mayas, como usaban unos jeroglíficos muy grandes, diferentes culturas fueron agregando, como una paella, fueron agregando alimentos que formaron el cómic. Los mayas agregan los globos. Las onomatopeyas son ya propiamente anglosajonas, porque el idioma inglés y sobre todo el gringo usan mucho la onomatopeya, el crack económico, el boom del latinoamericano, de la literatura y todo eso. Entonces se usa, dicen splash, hay una película que se llama Splash, ¿verdad? Una película de una sirena. Entonces, como el cómic nace en Estados Unidos propiamente dicho, con el niño amarillo, se le agregan esos elementos anglosajones que son las onomatopeyas, que son tan clásicas del cómic, que me acuerdo de las primeras películas de Batman, cuando yo estaba chico, las veía, le ponían puff, siendo con actores, ¿no? con estos actores de esa época. Con Adam West y Adam West le ponían esos ¡pum! Sí, entonces eso es muy propio del cómic, ¿verdad? Muy propio del cómic. Y ahí vemos, por ejemplo, en esas primeras películas de Batman en los años 60, vemos cómo ya el cómic y el cómic estaba coquetando con el cine con el cómic y el cómic con el cine, estaban integrándose, siempre lo fueron, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso es importante, lo que decía Rigo, esto de los mitos son arquetipos que la humanidad siempre ha tenido. El ser humano siempre ha necesitado de arquetipos para inspirarse. Hay un libro que yo les recomiendo a ustedes de este señor Joseph Campbell, La ruta del héroe, el camino del héroe, donde él explica por qué hay un paralelismo, como tú decías, Nelson, entre Superman digamos, y la mitología griega. En este caso yo lo veo más Superman con el mito de Moisés, porque Superman es lanzado en una nave a la tierra y es rescatado. Moisés es lanzado en un canasto por el río Nilo. Hay un montón de paralelismos entre Superman, Moisés y Jesucristo, ¿no? Porque él va a hablar con el Padre allá en el Polo Norte a solas y se comunica con su papá ahí en el templo. Jesús en el Monte de los Olivos. Exacto, no, cuando Jesús habla con su Padre y a solas, y Superman va al Polo Norte a hablar con su papá allá por una tecnología de cristales y todo. Bueno, hay un montón de cosas, por eso es que pegan, esas películas pegan, o esos personajes pegan porque están en el subconsciente humano. Todo ese montón de elementos. La Guerra de la Galaxia tomó todos los elementos culturales del mundo y los agrupó en una sola serie, y por eso a la gente le gustó, y nadie sabe por qué le gustó, porque son elementos que están en el subconsciente humano, en la cultura universal, ¿no? Entonces, y a veces los creadores sin saber lo hacen, y sí, ¿por qué pegó a mi personaje? Y es por eso, porque los seres humanos, todos tenemos necesidad de arquetipos en el subconsciente, ¿verdad? De seguir un modelo. Exacto. Ahora que hablas del subconsciente, estamos al tema psicológico, hay una, con respecto a propósito del lanzamiento de la reciente película Mujer Maravilla 1984, es conocido también la relación de la ciencia. Bueno, la ciencia está, como decía Río ahorita, desde la época victoriana, steampunk, toda esta serie de conceptos que dieron inicio o potenciaron más el crecimiento del lenguaje audiovisual desde el punto de vista de los cómics. El psicólogo o psiquiatra, el doctor William Maxton Morton, creador del polígrafo, visión feminista, feminista machista, crea un personaje icónico como la Mujer Maravilla, donde enlaza el tema de la verdad, el lazo de la verdad con su invento, el polígrafo.
¿Qué nos puede decir al respecto? Rigo. Bueno, la parte es que, digamos, cuando entramos al carácter o al personaje de la Mujer Maravilla, hay que entrar con pinzas, ¿verdad? Porque él no solo estaba en la visión de su invención, sino en parte de la invención era ciertos deseos masoquistas y relacionados con lo que era la atracción a mujeres con poder sobre él, más situaciones donde él le encantaba que lo manaran, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando... Que Marston Morton vivía con dos esposas con sus hijos, vivía con dos mujeres, dos o tres. Correcto. No sé. Una era la parte psicológica, donde era la mujer que mandaba, y la otra era la parte física, donde era la mujer a la cual él mandaba y la podía poner a hacer lo que quisiera. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando diseccionarse ese personaje, ¿verdad? Porque obviamente, como ha pasado al tiempo, pues se ha depurado y los mismos DC Comics y Warner Brothers han tratado de desviar la atención desde el origen del personaje a lo que es ahora, que es un bastión para lo que es el poder femenino, el poder de lo que es el feminismo. El feminismo, la base de la mujer a través de las décadas, como pues en todo su derecho, ¿verdad?, a llegar a la parte de la igualdad del hombre. Pues siempre no hay discusión en eso, que las mujeres igual que el hombre en todo aspecto, ¿verdad? Y pues ya, bien, pues bien, girl power y todo lo demás, ¿verdad? Pero siempre hay que reconocer de dónde vienen las cosas. El origen de las cosas. Sí. Un comentario, han habido autores que han hecho análisis profundos del cómic. Hay un libro que se llama Paralela al Pato Donald, que en Chile dicen que es lectura obligatoria para el que se va a graduar de periodismo. Y Humberto Eco sacó Apocalípticos Integrados, donde hace un análisis de eso que está diciendo Rigo. Digamos, porque en los cómics, como en el cine y en todos lados, siempre hay mensajes subliminales y transmiten modelos de vida o actitudes ante la vida. Por ejemplo, yo hice una vez un artículo que se llama El cómic on the ground. Bueno, ahora hablaremos de eso, pero el asunto es que yo hablo ahí de que, por ejemplo, el fantasma, todos vemos el fantasma, ¿no?, que vive allá en una isla de Bengala, en una playa de Bengala, en una playa de oro. ¿Se acuerdan de eso? La casa de Jade y todo. Él vive en la escuela. Y él es un hombre, él es británico, para variar, ¿no? La novia es gringa, trabaja en la ONU, y los enanitos de ahí, de ese lugar, no pueden hacer nada sin el fantasma. Si tienen un problema, lo llaman por tambores. Pum, pum, duende que camina. Él viene en el caballo, todo muy prepotente, y agarra trompadas a todo el mundo. Y él, en un cómic de eso, que yo lo tengo guardado ahí, sale que había un árabe malo que mataba con gas tóxico a los países vecinos, se llamaba Gaddafi, oigan el nombre, Gaddafi, Gaddafi, ¿verdad? Y le ponían que el país era brutalana, o sea, el país de los brutos. Vean lo subliminal de eso. Y entonces Gaddafi le tiraba gases tóxicos a todo el mundo y mataba, y iba a la ONU y discutía. Entonces mandan al fantasma y el fantasma se mete ahí y agarra trompadas a todos los guardas y agarra preso a Gaddafi. Así. Y claro que sí, tiene toda la razón, ¿no, Oscar? Usted ve los dibujos y vos ves que el fantasma es una persona de casi 2 metros, musculoso, y todos los indígenas son personas flacas, nanitos, personas que tienen una desventaja física de alguna manera. Entonces, igual que Tarzán, que es un británico y es rey de la selva en África, oigan, el que manda en África es un blanco anglosajón y él que manda allí en África y llama a los animales, imagínense esa. Entonces ahí subliminalmente están diciéndonos, vean que ustedes, el tercer mundo, no pueden hacer nada sin nosotros somos los que mandamos. Eso es un mensaje directo subliminal, ¿no? Por eso exacto, esos autores se preocuparon por hacer esos libros. Hay varios libros de análisis, pero sobre todo Humberto Eco con Apocalípticos Integrados, porque él hace un análisis de la telenovela, de todo, los más medias, la cultura popular, los pop, ¿verdad? Entonces, por eso son en los años 60, cuando viene esta revolución de la juventud, con Jean-Paul Sartre, que inspiró a los jóvenes con la primavera de París y todas las revueltas estudiantiles, y nacen los hippies y nace los Beatles, nace el cómic Underground, que era un cómic que era contestatario, no quería estar en esos esquemas. Por Estados Unidos, el Comic Code impusieron como unos parámetros a los dibujantes de cómic, el Comic Code, en la época del macartismo. Tenían que ser superhéroes blancos
rubios, bonitos, caribonitos, y los malos eran orientales, latinos, de hueso bigote, o negros, bueno, todo lo que no fuera, era algo muy racista, ¿verdad? Entonces estos muchachos, estos autores como Robert Crumb, que creó El Gato Frizz, Robert Crumb, empezaron un movimiento de cómic contestatario escatológico fuerte, haciéndole críticas a la sociedad, y lo hacían en fanzine, porque no podían publicarlo de otra forma, y se proyectaron. Entonces es cuando nace Barbarella. Porque la mujer siempre aparecía en los cómics como Pepita y como la esposa de Picapiedra, siempre amas de casa, ahí esperando al esposo que venga del trabajo, siempre sometidos a un sistema, ¿no? La mujer solo sirve para tener hijos y estar en la casa. Entonces sale Barbarella, que era una heroína francesa, que lo hizo Jane Fonda en una película, por cierto, estaba muy linda Jane Fonda en esa época. Hicieron a Modesty Blaze, también Valentina, que es un cómic de Guido Crepax, una muchacha fotógrafa liberal y todo. Ahí empieza el movimiento de liberación femenina y liberación de todo. Empezó ese movimiento que incluso nace Mafalda en ese momento. Mafalda nace en los años 60. También contestataria, respondona, criticando el sistema y todo. Entonces, interesante. El cómic ha tenido su lado oscuro y su lado claro, ¿no? Retomando el tema Tarzán, y esto dirigido aquí a los estudiantes que están en el área en el módulo de guiones. Un guionista narra una historia y bueno, Oscar nos confirmará, Rigo también, cuando yo narro una historia como guionista debo ceñirme, aunque sea ficción, debo tener una base científica, una base de soporte que me siente la historia y que sea creíble para el espectador. El caso particular de Edgar Rice Burroughs, el escritor de Tarzán, cuando escribe su novela y hace el lanzamiento de su novela, porque inicialmente no era cómic, fue una novela. No era novela, sí. No era novela, era una novela. Y hace el lanzamiento y todo el mundo, historiadores, biólogos, antropólogos, empiezan a cuestionar el libro porque pone jaguares en África, elefantes negros que son de la India los pone en África, el plátano lo pone en África, ¿verdad? El plátano es de la India, incluso tigres de Bengala que son de Bengala de la India. Todos estos científicos pues asombrados porque este señor estaba cometiendo un exabrupto de colocar una serie de animales y de fauna y de vegetación que no corresponden al entorno geográfico de África. Y la respuesta que da Edgar Rice Burroughs es mi selva y yo pongo ahí los animales que a mí me dé la gana. No, pero tampoco así. Exacto. No puede ser así. Porque está deformando la realidad geográfica. No, yo te iba a decir que fue tan fuerte esa influencia negativa que te voy a poner dos ejemplos. Primero, en Colombia, en los años 70, por ahí, un dibujante, me acuerdo, Serafín Díaz, hizo una serie en El Espectador, un dibujante excelente como dibujante, un trabajo excelente el dibujo, pero con unas aberraciones de ese tipo, porque él estaba muy influido por Hogarth, el dibujante de Tarzán. Por ejemplo, empezó a hacer la historia de la Gaitana, que es una heroína, tú sabes, indígena que se enfrentó con los españoles, una mujer aguerrida, esa sí era una mujer liberada, ¿no? Porque le mataron al hijo y ella le hizo la vida de cuadritos a los españoles. Y empezó a hacer la vida de la Gaitana y la ponía como Raquel Welch, imagínate, una indígena chipcha de Colombia, la ponía como Raquel Welch así esbelta, con los labios así gruesos, y ponía a los indios, los indígenas colombianos con escudos africanos. Oye, mira qué aberración, mano. Y a los españoles los ponía con yelmos de estos, de los caballeros estos medievales que participaban en los torneos. O sea, el mago no tenía ninguna documentación, por eso para hacer cómic hay que documentarse, es como hacer cine. El autor de Raíces, aquel libro famoso que se hizo una teleserie, él empezó a investigar las raíces de sus antepasados en África y cuando hizo contacto allá con la gente en Gambia, y cuando él llegó y lo recibieron sus familiares de allá de África, y él era de Estados Unidos, dice, cuando él vio, dice, lo que yo tenía, la visión de África era la de Tarzán, con elefantes ahí junto con leones. Los elefantes viven en un lado, los gorilas viven en la selva y los leones viven en la sabana. Y Tarzán los juntaba a todos ahí en un solo hábitat. Exactamente. Decía, era otra cosa diferente. Dice, no, yo tenía una visión deformada de África. Y pues sí, el gorila de montaña, vimos la película Gorilas en la Niebla, vive en las selvas. Yo cuando niño, yo me preguntaba, oye, ¿qué pasará cuando un león se encuentra contra un gorila? ¿Qué pelea debe ser esa? Dice yo cuando niño.
Yo pensaba que un gorila iba por la selva, así aparecía el león y ¡va! Y se agarraban a pelear como Godzilla contra Mothra, ¿verdad? Y nada, cada animal tiene su hábitat. Como tú dices, los tigres de Bengala están en la India. Entonces eso produce una deformación cultural en la gente y es manipulación también. O sea, él no puede decir, esa es mi selva. No, es que, por ejemplo, la Tierra Media que inventó Tolkien era su Tierra Media. Él no dijo que era en Europa, ni era, él inventó un mundo para él, ¿no? Igual que hizo Moebius cuando creó sus mundos fantásticos. Pero es que este hombre está hablando de África y él no puede pasarse por mala parte la geografía de África y la fauna de África, me explico. Quisiera que Rigo anotara algo más sobre esto. Mira, en caso de Edgar Rice Burroughs, la cuestión con él era hay que entender de dónde viene, ¿verdad? De qué ambiente viene el escritor o el dibujante o la persona que crea el cómic, el productor, en la cual él, con lo que conoce, como dice Oscar, con lo que conoce y con lo que tiene a mano, puede inventar sus propios mundos y tal vez llegar a crear algo nuevo. También hay que ver hacia dónde va la producción, a quién es que está dirigida la producción. Cuando crean el libro de Tarzán, pues en el mismo año crea, ¿cómo se llama? Princesa de Marte, que es las historias de John Carter. Entonces, cuando vos ves eso, vos ves que él realmente no está apuntando a una historia real, a una historia, sino que está buscando como un Penny Dreadful, como una historia, un libro ligero donde la persona puede llegar a otros mundos con la imaginación. Claro, él cometió el error en África, que de ahí, África ha sido ha sido parte del gobierno británico por los últimos 100, 150 años y todo está bien documentado. Él cometió la falta de que no revisó y no hizo un estudio anterior de la situación, pues no le importó al final, pues igual él es el que va a crear la producción. Hay que ver muy bien de que él estaba apuntándose a una sociedad que él sabía que iba a disfrutar más lo que era parte de las peleas entre animales exóticos y un hombre que va a Marte por medio de un método místico a una historia más verídica con respecto a los animales y pues él le encontró más picante a una pelea entre gorilas y tigres que nada más Tarzán caminando en la sabana, como ese Oscar, de que eso es lo que haría realmente, una historia de Tarzán. Ahora, historial, después del Me Too Movement y todo eso, sería alguien con una pantaloneta corriendo por la sabana, haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Que no era la intención del escritor en ese momento, sino que era más bien atraer la imaginación de las personas. En África es una fauna tan variada que él tenía donde escoger si se hubiera documentado, ¿no? Porque sí, para mí África es el paraíso terrenal. O sea, cuando yo veo eso, a mí me encanta mucho ver documentales del mundo natural, ¿no? Los leones, por ejemplo, a mí me encanta ver documentales de leones, cómo cazan y todo. Y están los leopardos, por ejemplo, los mandriles, que son animales terribles, los mandriles con esos colmillotes que el leopardo tiene que pensarlo antes de atacarlos, ¿no? Y todo eso, ahí había un menú, pero era falta de cultura del señor, o sea, él debió haberse... Ahora, yo sí le abono un poco a Edgar Rice Burroughs, que rescató un poco el mito del niño creado por animales, que eso es real, en el que sí trabajó muy bien Rudyard Kipling cuando hizo el libro de la selva, el libro de las selvas vírgenes. Ese libro uno se lo lee y no es la misma película de Walt Disney, ¿no? Que está muy pasteurizada. El libro de las tierras vírgenes es una maravilla, que ese hombre describe las selvas de la India y todos los animales que salen ahí. Yo no sé, en la película de Walt Disney sale un orangután y yo creo que no salen las tierras vírgenes. El orangután es de Borneo. Es de Borneo. Esa costumbre bueno, sobre todo el de Walt Disney de suavizar las historias sobre todo de las princesas, es bastante. O deformarlas. Por ejemplo, digamos, casi que la mayoría de los incomes, de las entradas de Walt Disney, ha sido por los cuentos de los hermanos Grimm. Y jamás ellos jamás en la vida pudieron haber puesto las historias como eran en televisión o en cine. No, son digeribles. Cenicienta termina hermosa en todas las versiones que hemos visto, pero
el final, si tú te lees el libro de Cenicienta, al final Cenicienta, el cuento es el zapato que perdió en la noche y después se lo van a medir a las hijastras y a todas las niñas del reino. Cenicienta le pone ese zapato cuando se casa con el príncipe al final. Ella le dice a la madrastra, ven, entra a mi fiesta, te invito, y la madrastra llega pavoneándose de un vestido, ponte los zapatos que yo perdí en la noche y disfruta mi fiesta. La madrastra se pone los zapatos, y los zapatos empiezan a quemarse, se aprietan y empiezan a quemar e incendian. La madrastra muere quemada en medio de la fiesta. O sea, ese final es del libro, no es el final que nos tiene acostumbrado Disney. Hay casi la mayoría de las historias, ¿no? Eso sí. Exactamente. Es que los hermanos Grimm, lo que hicieron los hermanos Grimm fue recoger leyendas, no eran cuentos infantiles, eran leyendas de Alemania. Y de pronto la gente lo vio como cuento infantil, pero eran cuentos muy macabros, ¿no? Como cuando el ogro mató a los niños, no sé qué, con un cuchillo, o todas esas historias son terribles. Los cuentos infantiles originales, los hermanos Grimm son cuentos de terror. Exacto, igual cuando leemos las obras de Roald Dahl, por ejemplo, compañero de Tolkien, amigo de Tolkien, tú lees las historias de Roald Dahl. Charlie, la fábrica de chocolate es una historia terrible. Nos las cuenta Tim Burton de una manera simpática, pero siempre en los cuentos de Roald Dahl, el niño malo recibe el castigo y no se redime. Es castigado y listo. El de las brujas, Charlie, la fábrica de chocolates, siempre tiene un castigo que casi incluso llega hasta la muerte. Y Roald Dahl da un ejemplo de castigo severo, pero luego Hollywood nos maquilla en la historia. Correcto, creo que hay una versión de... Vos sabes cómo es ahora la gente en YouTube, que ahora todos tienen versiones o fanfiction de todo, ¿verdad? De películas, de series, de los what if, de qué hubiera pasado, o qué realmente es el subcontexto que traen las cosas. En caso de Charlie, la fábrica de chocolates, hay un video en YouTube donde hace la comparación con una película y una serie de televisión nueva que se llama, bueno, nueva, pero por lo menos de este siglo, se llama Snowpiercer, que es de un tren que va a través del planeta durante X cantidad de tiempo porque es un infierno congelado todo el planeta. Entonces, cada vagón del tren es como un estrato de la sociedad y cada vez que las personas van desde el fondo hasta la máquina, pues algo le pasa a cada personaje. Hay unas comparaciones, porque igual, Charlie la fábrica de chocolates no lo han dejado, no ha llegado al cine como originalmente se tuvo que haber producido, ¿verdad? Entonces realmente Snowpiercer, si vos pones a pensar, realmente es lo más cercano que vas a recibir de Hollywood o de cualquier estudio a algo como lo que en realidad es Charlie la fábrica de chocolate. Esa historia, esa que comentas ahora del tren, de los diferentes estratos, ahorita se produjo una, creo que fue El Hoyo, y no es más que otra cosa que la lectura de los círculos del infierno de Dante en la Divina Comedia. Todo retoma de todo. Con respecto a lo que estamos hablando ahorita sobre, que retomamos ahora el tema geográfico, el tema de escenarios, las ciudades, los escenarios, países o pueblos como escenografías de las historias. Volviendo al inicio de la charla, cuando hablamos del nuevo boom de los superhéroes, a partir de Superman y todo lo que hemos estado conversando hasta ahora, eran ciudades ficticias, nombres ficticios. Incluso creo que, Rigo, tú tuviste un negocio con el nombre de Metropia, que ahorita hablarás sobre eso. El tema de las historias, de los escenarios como parte de donde se cuentan las historias. Por ejemplo, DC Comics, que colocaban a sus superhéroes en una ciudad gótica, Gotham, Metrópolis, en fin. Pero llega la gente de Marvel y te coloca a unos superhéroes que ya no son los niños bonitos, los salvadores del planeta, que entre otras cosas los superhéroes
tienen superpoderes, pero resuelven cosas del momento. Te resuelven y te levanto y te golpeo y te destruyo la ciudad y acabamos con el villano y punto y se acabó. Pero un superhéroe no acaba ni con el hambre, ni con la miseria, ni con la injusticia social, ni con la pobreza. Eso continúa. El superhéroe hizo la labor del día y hasta ahí llegó. Bruno Díaz con toda su millonada, estamos hablando sabemos que es ficción, pero a lo que decían ustedes ahorita, los arquetipos, el hombre se aferra y necesita algo a qué asirse como un salvador. Tenemos a un Dios, tenemos a un Jesucristo, tenemos a un Buda, tenemos a Alá, todas las deidades, y antiguamente pues el dios del sol, el dios de la lluvia. Tenemos que decirnos algo. En este caso, los superhéroes que ya aterrizan, que ya no son inmortales como los dioses, sino que tienen sus debilidades, como decíamos ahorita, la kriptonita, que los hace vulnerables. Pero el héroe no soluciona nada, el héroe solamente soluciona lo que está en la parte diegética de la historia y listo, se acabó. Después tú sales y la vida continúa igual. Pero dentro de ese escenario hay este grupo de autores, empezando con Stan Lee, Ditko, toda esta gente que llega de Marvel a producir una serie de personajes que ya no son muy hermosos ni muy buenos, sino que están llenos de trastornos, están llenos de contradicciones, de conflictos, el acné, la muerte de un familiar les duele, son feos, son rechazados, etcétera. Caso X-Men, caso La Mole, y después llega Alan Moore con su The Watchmen, que ese es la tapa del pomo. No se entran en Metrópolis ni Ciudad Gótica, sino que ya estoy en Manhattan, ya estoy en el Bronx, ya estoy en Nueva York, y ya son ciudades reales, sitios reales. Bueno, realmente hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene la visión para presentar a un personaje a una sociedad en particular, ¿verdad? Ya ahora cuando se presenta un personaje al mundo, pues ya no realmente es al mundo, ya no es nada más a la sociedad de Costa Rica o a la sociedad de Colombia, o la sociedad de Venezuela, ¿verdad? En aquel momento, pues ellos realmente lo que estaban era, de nuevo, apuntando a una sociedad X, a una sociedad norteamericana. En esos momentos, ellos no estaban apuntando a América Latina, no estaban apuntando a Europa. Europa tenía sus propios editoriales. Ellos lo que querían era modificar una versión que había una fórmula que había estado funcionando, que era Batman y Superman, pero que ya realmente a la gente funcionó en su momento, pero como avanzaban las décadas, pues se fue haciendo aburrido para las personas. Entonces, Stan Lee llega con una idea, Ditko, Kirby, llegan con ideas de nuevos personajes y de nuevas relaciones del personaje con el público. El Hombre Araña es un adolescente de 15 años que tiene problemas familiares, tiene problemas de educación, tiene problemas que no puede pagar su educación y aún así tiene que combatir el crimen. Mencionaste que tiene problemas de acné, es problemas que tiene cualquier adolescente en este planeta, ¿verdad? Vive en Nueva York, ya no vive en Metropia, como decía, ya no vive para solo un punto aparte, Metropia es la única ciudad dentro de la ciudad fantasma en las historietas de Superman. Entonces, como broma, fue que creo que al principio de este siglo lo hice en una compañía y quedó el nombre ahí, ¿verdad? Al final creo que en 2016, 2017 hubo una película, no, 2012, unos suecos hicieron una película con ese nombre, Metropia. Entonces, si vos buscas en Google, solo hay como 3 cosas relacionadas a ese nombre, que es la ciudad de Superman, la película de los suecos y la compañía mía en Costa Rica. Volviendo a esta situación donde los nuevos productores, los nuevos dibujantes, los nuevos escritores están buscando nuevas maneras de hacer dinero. Kirby, el dibujante que es excepcional, él no tiene la habilidad para presentar un proyecto por sus introversión, por su situación, no sé, psicológica, económica.
Pero Stan Lee llega, es una persona que es súper extrovertida, es alguien que se mueve, alguien que anda en todos los círculos de editoriales, en todos los círculos de producción, y viene con ideas nuevas. A Stan Lee se le atribuye un montón de personajes, pero realmente lo que él hizo fue impulsar los personajes. Los dibujantes, pues cada uno tiene su dibujante, fue el que se lo presentó a Stan Lee, y Stan Lee fue el que lo hizo, lo presentó para productores en Marvel o en donde fuera que fueran a presentarlos, y ahí sale el nombre y hace esta viñeta que es Stan Lee Presenta. Stan Lee presenta. La psicología del pueblo, pues en los 60s y 70s cambió mucho en Estados Unidos. Fue una vuelta increíble. Vienen de un montón de problemas sociales, la mujer, problemas entre razas, problemas militares, con la invasión a Vietnam. Entonces, Stan lo que hace es comenzar a generar una nueva mitología, por así decirlo, para llenar ese vacío que ha dejado durante ese tiempo a las masas, en el cual, digamos, tenemos los X-Men, que son personas que tienen poderes, pero que no son aceptados como debieran en la sociedad, como antes, digamos, si era una persona de poderes como Superman, pues era aceptada en la sociedad como un personaje que era superpoderoso, superior a ellos, que tenía capacidades increíbles y en los cuales toda la humanidad podía ponerse bajo su manto. En el caso de X-Men es todo lo contrario. En el caso de X-Men son personas con poderes iguales o superiores a los de Superman, pero las personas, como cualquier persona que ve algo que no conoce, le teme, pues comienza a tener sus temores, comienza a separar a estos mutantes, a estas personas con poderes. Y esa es la situación, eso es una representación de lo que estaba pasando realmente en Estados Unidos en ese tiempo. Ahora, un problema que siempre hay con ese tipo de situaciones, cuando vos tenés personajes que se van a relacionar mucho con la sociedad, es que las personas comienzan a relacionarse e inclusive a hacer un espejo de ese personaje. Hay un dicho que es bastante conocido, en el cual que dice que una persona no debiera conocer a su héroe en persona. ¿Por qué? Porque la situación psicológica de esa persona con ese personaje lo relaciona con cosas buenas, con cosas del futuro, cosas que van a mejorar, pero hay personas que a la hora de conocer a quienes interpretan ese personaje, como en las películas o en las series de televisión, al conocer la persona real, la persona que él no es un superhéroe, sino que es una persona que es como vos y que tiene problemas y que tiene situaciones en las cuales él no puede sobresalir, pues decepciona y pues te deja un vacío que realmente es bastante difícil de llenar. Te cuento a nivel personal, cuando estaba en Estados Unidos en una de las conferencias, conocí a Adam West, el Batman de los 60. Yo crecí viendo a Adam West, como decía Oscar, el boom, bam, splash. Ese era el héroe pues, de preferencia. Y cuando estaba ya en una conferencia, pues iba caminando por la calle, entrando para el Dome en San Diego, y pues de un pronto a otro, yo veo hacia la izquierda, veo un señor mayor, pues este señor mayor se me queda viendo como con miedo. Yo soy una persona que mide 1,96 m, ¿verdad? Entonces, cualquier persona un poquito baja se me queda viendo raro, ¿verdad? Entonces, veo a la izquierda, veo que viene una persona mayor, se me queda viendo. Yo lo que hago es que me hago hacia un lado porque, sí, yo entiendo, tal vez es una persona muy frágil y tal vez lo puedo golpear si voy caminando junto a él. Entonces me hago a un lado, y en lo que me hago a un lado, veo que es Adam West. Por algún motivo, Adam West siempre, bueno, primero de todo, Adam West en ese tiempo era una persona mucho mayor, ¿verdad? 80 y algo de años. Por algún motivo él se separó de su grupo. Él siempre camina con 5 o 6 personas alrededor de él, por lo mismo que él es tan famoso, y si él va en la calle pues todo el mundo va a saludarlo. Entonces en algún momento él por algún motivo se escapó de esas 6 personas y salió caminando solo, que tuvo la suerte de toparse conmigo, ¿verdad? Adam West era una persona que medía como 1,60 m y algo cuando lo conocí.
Entonces, al verme, se me quedaba así y yo lo reconocí y en eso hice saludarlo. Y él lo que hace es que se me queda viendo como con miedo, se me queda viendo con miedo, comienza como a streaming, como a temblar. Y yo comprendo la situación, me hago un poco para atrás y en eso se me acerca una persona que trabaja con él y me dice, disculpa, es que él no está acostumbrado a salir aquí cuando está la gente. Mira, si quieres hablarle adentro cuando ya estén todos sentados. Entonces, para mí, yo soy una persona racional, ¿verdad? Yo tengo 44 años. En ese momento, pues yo sabía que él no es Batman. Pero después de ver eso y oír eso, pues realmente se sentía como un vacío el ver el Batman, que tampoco era muy ágil, ¿verdad? Pero el ver ese Batman que uno esperaba todos los días para ver en televisor de blanco y negro, para después del tiempo, pues ver lo que es la parte de la ficción contra la realidad, ¿verdad? Que una persona que ya envejeció y que es sumamente frágil. Esa nueva era de superhéroes de Stan Lee ha sido invaluable para lo que es el cómic y las películas y las series, todo lo que tiene que ver con la cultura. Sí, a mí me pasó lo que dice Rigo cuando yo estaba chico. No sé si tú lo escuchaste, Nelson, la serie de Calimán, que la hacían en Todelar, un radioteatro. Yo oía todos los días, los chicos en el colegio nos reuníamos a hablar de las aventuras de Calimán de cada noche. Y el que hacía el papel de Calimán era un tipo con una voz muy bonita, muy varonil, Gaspar Ospina, me acuerdo. Gaspar Ospina. Y Erika Krum era una muchacha que hacía la voz del pequeño Solín. Y bueno, yo imaginaba a Gaspar Ospina, decían Gaspar Ospina, decían un tipo así musculoso también. Y un día sale un álbum de cromos, ¿te acuerdas? Esos cromitos que salían antes de artistas. Y sale la foto de Gaspar Ospina, un señor flaquito, de anteojos, así, narizón, pero flaquito, ¿no? Nariz de duende. Nada que ver con uno tenía la imagen de Calimán, así, como decía, sí, pequeño Solín. El man tenía la voz muy bonita. Y pasó que también, ahora que estamos haciendo este proyecto de la película Aviovieta el musical, yo conocí en Guayaquil, en un congreso que me invitaron de Comic Con, conocí al dibujante Memín y ahí llegó el mexicano que dobla las voces de Thor, imagínate, nada menos, Thor. Entonces, ahí lo conocí, bueno, un mexicano así todo alegre y todo, bueno, tipo sencillote, ¿verdad? Ahí tengo unas fotos con él. Y me dice, Oscar, quiero ir a Costa Rica, quiero ir a Costa Rica. Y tanto me insistía que yo logré que lo invitaran de ULACIC a dar aquí unas conferencias y tal. Y después lo metieron en la película, ¿no? Para que haga la voz de Tatica Dios. Es un cuento de Carmen Lira. ¡Tráiganme a Thanos! ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo el actor mexicano de doblaje Andrés Gutiérrez desde Costa Rica, la voz de Thor, el dios del trueno. Y cuando él vino aquí a un evento que hicimos aquí allá en el Palacio de Convenciones, yo empecé a decirle a mis alumnos que iba a venir la voz de Thor. Y una muchacha, una chiquilla me dice, ay, no, profe, no me diga. Ay, qué emoción conocer al que hace la voz de Thor. Y nada, y se quedaron así viéndolo. Se quedaron una decepción. La decepción completa. Sí, porque nada que ver, o sea, tenía la imagen, claro, él hace la voz del actor que es guapetón, ¿no? El macho Sí. Pero de pronto las personas tienen en el subconsciente la idea de que también el que hace la voz es lo mismo. Y entonces, bueno, esos son casos. Ahora, yo voy a decir una cosa, que los héroes gringos se diferencian mucho de los superhéroes europeos, porque los europeos sí son de carne y hueso. Por ejemplo, Asterix. Asterix es un héroe que pelea contra la invasión romana, está ubicado históricamente, bien ubicado históricamente, enseña historia, y él se toma una pócima, eso sí, como superhéroe se toma una pócima que le hace un druida ahí, y él con Obelix, que es así, tan grandote como Rigo, ellos paran a los romanos y entonces es un cómic que enseña mucho historia a la vez que a la gente le gusta y ha tenido éxito mundial, ¿no? Igual que Corto Maltés, que, bueno, lamentablemente Hollywood arrolla a todo el mundo aquí y no deja entrar otras expresiones culturales, tanto la Marvel con los cómics como Hollywood. Pero yo como pues, siempre estoy metido con el cómic, hay un personaje muy bueno que lo hicieron en películas también. Hicieron una película que no ha llegado aquí todavía, no va a llegar nunca, de Corto Maltés, que era un personaje, un superhéroe, pero de carne y hueso. Y se ubica en la Primera Guerra Mundial y hasta Hugo Pratt, que fue el que lo creó, pone hasta los mapas, donde él va, el mapa aquí, Nueva Guinea y todo eso. Entonces es un cómic históricamente bien ubicado, aunque es ficción, porque él pelea en África, en Brasil con los serengueiros. A veces el héroe es otro, a veces él deja el paso a otro.
Entonces hay una diferencia en eso que quisiera mostrarla. Y en América Latina también han surgido héroes como Chanok, que tuvo su auge en una época, que era un pescador, tuvo mucho éxito. Yo invité a venir aquí al autor para celebrar los 50 años de su personaje, le hice un homenaje, ya murió el señor hace poco. Y en Argentina, pues, Oester realizó una serie del Eternauta y todo eso, que eran héroes, pero héroes del pueblo, eran gente que sufrían y tenían también pérdidas y todo. Entonces hay una dicotomía aquí entre los superhéroes gringos, porque Estados Unidos refleja su posición de imperio, que es un país que domina, te impone lo que él quiere y invade a los países y le pone bloqueos a todo el mundo. Se refleja en sus personajes, que son así también. Ahora, bueno, con esta nueva serie que está diciendo Rigo, que están saliendo estos héroes más humanizados, quizás también está entrando en la etapa que Estados Unidos ya no domina tanto, ya no puede invadir países como antes. Entonces, quizás está reflejando un poco esos cambios que se dan en la historia, ¿no? Que me pareció muy bien el trabajo que hizo Alan Moore, muy bueno, el de Watchmen, ¿verdad? Que vi la película, pero quisiera conseguir la novela gráfica, no la he podido conseguir todavía. Pero bueno, es bueno hacer quería hacer esa aclaración, que los héroes europeos y los de América Latina son muy diferentes, son más humanos, no son ¿cómo te digo? Tan invulnerables ni tan prepotentes como los de Estados Unidos. Son todavía más dañados que los psicológicamente y emocionalmente que los norteamericanos. En este momento, pues, bueno, la señora Ruth está atenta, la señora Ruth es psicóloga y está atenta aquí a la reunión. Ella ha hecho un aporte, muy bueno. Nos hemos olvidado de la razón de ser del superhéroe. Su némesis, su antagonista, los villanos. Bueno, yo quisiera comentar algo que yo he estado viendo últimamente en los cómics y el cine norteamericano, que ahora el villano es el héroe y el héroe es como un ser ya en segundo plano, ¿no? Por ejemplo, está yo viendo la película esta que sacaron de Guasón, donde el Guasón ahora es el protagonista. Y veo algo también que hay que tener cuidado, como dice Rigo, al ver estas películas, porque un amigo me dijo, Oscar, mira, un amigo cineasta, qué película más buena y tal. Pero yo veo ahí un mensaje muy raro porque tratan de justificar el humor se vuelve un criminal, ¿no? Un asesino en serie. Y tratan de justificarlo en que el pobrecito que fue atracado por los chicos en la calle, que le quitaron el rótulo, que la mamá, que no sé qué. Entonces el hombre acaba matando a la pobre viejita con una almohada. Y digo, hey, ahí no veo yo ninguna razón que hubiera matado a la pobre señora que lo crió. Y de pronto, digamos que en el tren, en el metro, cuando lo empiezan a patear ese montón de bachú, está bien que el tipo, digamos, está bien no, sino que era obvio que el tipo sacara la pistola y disparara y se los vapeara. Pero de pronto empiezan a matar a un montón de gente que nada que ver. Entonces, y salen los payasos al final defendiéndolo. Yo veo ahí un mensaje muy peligroso, como decir, bueno, si a ti te agredieron cuando niño o en cierto momento, tú tienes derecho a matar a quien sea o volverte violento. Y yo creo que la cosa no es así, ¿no? Entonces, de pronto yo veo en los cosplay a los chicos disfrazados de los villanos. En la Guerra de la Galaxia siempre Darth Vader y no se disfrazan de los Jedi, por ejemplo, o se disfrazan de los guerreros estos de la Guerra de las Galaxias perdón, en la Señor de los Anillos, de los orcos y los malos y los buenos, parece que ya pasaron de moda los buenos. Entonces yo veo ahí algo un poco peligroso, digo yo, capcioso, en cuanto que está dando un mensaje muy al revés, o sea, están invirtiendo los valores, digo yo, ¿verdad? Es mi punto de vista sobre, siempre tendrá un héroe que enfrentar a un villano, por supuesto, a un contendor, pero dentro de un marco que se maneje en ciertos principios, que te digo, lógicos dentro del humanismo, ¿no? Es lo que quiero decir sobre eso. No sé si ahora Rigo pueda comentar algo más. Bueno, sinceramente, lo que es la violencia de los nuevos superhéroes, los archienemigos y los villanos, como dice Oscar, la frontera pues se hace bastante, el muro que los separa es bastante ligero, ¿verdad? Es bastante pequeño. Yo he visto que los escritores, los dibujantes, pues todos están obviamente pensando qué es lo nuevo, qué es lo mejor que pueden generar para la siguiente generación. Y desgraciadamente lo que están viendo es que, como dicen Oscar, la gente prefiere vestirse de Sith que de Jedi.
La gente prefiere vestirse o leer cómics de Punisher que ver una historieta de Mafalda por la generación de violencia. Entonces realmente eso no es una parte como que es culpa de las editoriales o es culpa de los escritores dibujantes, es culpa de la misma sociedad. El incremento de la violencia pues pide más incremento de superhéroes que no son los que ves normalmente. Ves superhéroes que son como esta serie de Amazon, The Boys, que resalta la capacidad de una persona que tiene superpoderes de hacer el mal, mientras que da una percepción de que está haciendo el bien para todo el resto de la sociedad, ¿verdad? Y pues realmente es algo como, no, yo como la mayoría de la gente que culpa a Disney de que cómo Disney va cambiando su plataforma de mercadeo de princesas a un poquito algo más serio, serio Star Wars Avengers, y Avengers va haciendo algo más dark y algo más oscuro como las series que van a traer ahora, es WandaVision y Falcon, todo eso que pues promueven un poco más extensa la parte de la violencia, ¿verdad? Y no solo la violencia física, sino la violencia psicológica. En WandaVision vemos que Wanda, pues, no solo hace uso de sus poderes para alterar el medio ambiente de las personas, sino que está forzando por medio de control mental a las personas a hacer lo que quieran. Y eso desgraciadamente da un mensaje bastante negativo con respecto a dónde es que va lo que es la producción de shows y la producción de películas a futuro. Yo quisiera comentar algo sobre lo que decía Rigo. Con todo mi respeto a lo que él dice, yo creo que es al revés, o sea, que los que están arriba en el poder siempre están haciendo labor de lo que llaman ahora ingeniería social. Acordémonos que hasta los años 70, 80, había música romántica o los grupos incluso de rock eran con un cierto sentido no tan negativo, ¿no? Yo me acuerdo incluso la ópera de Jesucristo Superestrella, donde hasta ponían a Jesucristo como un héroe, aunque era rebelde, no era el Cristo de la iglesia, y no era así medio hippie. ¿Recuerdan la película Jesucristo Superstar? Y de pronto en los años 90, 80, 90 le dan un vuelco a las cosas, empiezan los grupos de rock, estos con cierta dosis de violencia y cosas, y satánicos y todo esto, entonces, y empezó un trabajo en todos los frentes, o sea, en los cómics, en el cine, empezaron a transmitir, a poner a los villanos como héroes. Yo creo que ese fue al revés. A los chicos, como son chicos y al final ellos son influidos, no tienen criterio ni capacidad para discernir las cosas, van siendo influidos por eso. Esto ahora los sociólogos llaman ingeniería social. ¿Cómo logran? Eso hicieron en Colombia, por ejemplo, con un tipo tan villano como Álvaro Uribe, aquí hablando un poco de mi país, que lo pusieron como un héroe. Ahora ya se está demostrando que no era el tal héroe, era un villano. Entonces, y todavía hay gente que sigue a ese señor y lo apoya. Entonces, yo creo que en mi caso, yo como autor de cómics, siempre estoy haciendo hincapié. Por ejemplo, yo cuando hablo con mis alumnos que les pido trabajos en la universidad y me presentan siempre cosas de violencia y violencia, Rambo, bien, eso empezó con Rambo, ¿se acuerdan? Cuando Rambo, y empezaron todas esas películas Duro de Matar y todas esas, que hicieron una apología a la violencia por la violencia en sí. La película de Arnold Schwarzenegger cuando va a Marte, Vengador del Futuro, y eran todos villanos y villanos. Entonces, pero así como el robot de Terminator mataba a la gente como matar moscas. Entonces, yo digo, ¿por qué no buscan otros temas, mano? ¿Por qué tanta violencia? O sea, busquemos temas que hay tanto en la cultura universal de rescatar historias, leyendas, historias de héroes incluso, de otro tipo de héroes. Entonces, yo voy a eso, que parece que hay una influencia demasiado marcada hacia lo negativo en la producción audiovisual, ¿verdad? En cómics, videos y todo esto. Y hay que un poco equilibrar la balanza porque está yendo mucho de un lado. Y eso para mí es ingeniería social. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Hay una película de Night Shyamalan que engloba estos dos conceptos que estamos hablando, no sé si Oscar lo ha visto, la película El Protegido de Bruce Willis y después hizo la secuela que es The Glass. Pero en El Protegido, que es la premisa de ese hombre natural,
cotidiano, que tiene un superpoder que no sabe que lo tiene, o si sabe que lo tiene, lo oculta, y tiene un antagonista que también es su hombre del común, que también tiene una discapacidad con la cual en la cual se apoya para enarbolarse como el villano de la película. ¿Tiene algún comentario, Rigo, sobre la película del Protegido, protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson? No, digamos, esta película es parte de una trilogía, ¿verdad? Hay que ver las tres películas para entender a dónde es que quiere llevar al público el director. Es el perfecto ejemplo de qué es lo que estaba pasando con la sociedad últimamente. La sociedad anda buscando un superhéroe que lo salve. Cuando se dan cuenta que es una persona normal, lo manda a un manicomio. Es una persona nada más que quiere salvar a su propia familia. No quiere ir a limpiar edificios, no quiere hacer nada extraordinario. Salva a personas cuando puede, pero tiene un trabajo normal. En cambio está el villano que quiere dominar el mundo, cuando en este caso lo que quiere es dominar a las personas de su ambiente. Y está el psicópata, que para mí es una de las mejores, ¿cómo se llama? Performance que he visto un actor haciendo diferentes personalidades, aunque sea en una pieza de ciencia ficción. Este actor maneja las personalidades de la bestia, de ese personaje bastante bien. ¿Qué te puedo decir? Oscar tal vez me ayuda un poco más en esa parte. Es todo lo que hemos venido diciendo desde el principio de la historia hasta el final, y que se resume realmente en eso. Es un grito de la sociedad para buscar una ayuda superior, pero en el camino a la gente no le importa si tenemos que luchar contra X cantidad de villanos mientras se llegue a esa contemplación de un ser superior, ¿verdad? Me recuerda mucho a ese personaje que tú dices, el que tiene las múltiples personalidades. Era esa película Fragmentado. Fragmentado, No. sí, fragmentado. Me recuerda mucho a Anthony Perkins en Psicosis. Sí. Sí, no, yo también quería aclarar un asunto, que tampoco es, por ejemplo, cuando se está trabajando en material como autores, ¿no? Tampoco podemos caer en un maniqueísmo de que los buenos de un lado y los malos de otro, y aquí están los buenos, porque también, por ejemplo, a mí me gustaba mucho lo que hacía un guionista Oesterheld, que lo mató la dictadura militar en Argentina, porque él a veces ponía a los villanos que tenían ciertos rasgos de nobleza, y viceversa, ¿no? Que los buenos a veces venían con sus metidas de pata, ¿no? ¿Me explico? Yo no sé si eso que estoy diciendo tiene que ver con lo que me estás diciendo tú, que estaba comentando. El villano, el villano por excelencia, la mirada torva, la figura deformada, la mirada escuidiza, los feos de la película, los feos de la historia, muchas veces no son pintados así. O sea, los feos de la historia a veces son pintados como los buenos. Sí, sí. Y sí, y como te digo, todos los seres humanos tenemos un lado oscuro y un lado claro. De hecho, una de las características del manga y del anime y del cine japonés tiene que ver con esto. Es la inversión total de los valores que tenemos nosotros en Occidente, que es los buenos son en Occidente los malos son los flacos, los largos, los que visten de negro, el que tiene la cara puntiaguda, la nariz ganchuda, las cejas arqueadas, las manos alargadas como con garras, mientras los buenos son los vestidos de blanco, los bonitos, los hermosos. En Oriente se invierten esos valores. Los villanos, la gente más perversa, más depravada, los asesinos son la gente más hermosa, los que visten de blanco, los impecables. Que en el mundo que estamos viendo hoy día es así. Es correcto. Los mafiosos más mafiosos y más malos son los que visten de corbata. Lo que se acuña como ladrón de cuello blanco, que me parece una falta de respeto con los ladrones. Correcto, totalmente de acuerdo. Una pregunta para los dos. ¿Creen ustedes que
¿el cine de superhéroes va a pasar de moda o este cine está acabando, este tipo de historias está acabando con las historias originales del cine convencional como lo conocemos? Que conteste Rigo primero. Rigo, te tira la tarea, haga el examen. Mira, Nelson, realmente no sé si va a ser el final de las historias verdaderas o de los actores de verdad o de los directores que de verdad tienen imaginación. Lo que sí te he dicho que pues, ha sido un tiempo bastante interesante. He tenido la ventaja y la dicha de vivir en este momento de que eso pasó, porque soy sincero, yo no quiero volver al tiempo donde la mejor película en el cine eran Los Puentes de Madison County. Hay gente con mucha imaginación, pues ya vemos que ya todo se apunta hacia el siguiente siglo, todo va hacia el futurismo, todo va, inclusive las historias de drama son ahora incluidas en miniseries. De la dimensión desconocida, Cuarto 404, las historias cortas, todos, aunque sean dramas, siguen siendo para hacia el futuro. Y más que estamos entrando, entonces, es más, si fuera así de decirte a vos qué es lo que sigue en el cine, yo creo que más bien sería un momento bastante interesante para nuestro amigo Oscar Sierra, porque acaban de liberar más de 1.3 millones de documentos con respecto a extraterrestres y la vida en otros planetas por parte de la CIA. Entonces, si fuera así, yo creo que el material que sigue para los siguientes 20, 30 años es todo con respecto a la vida en otros planetas. Claro, claro. Sí, no, lo que dice Rigo es cierto. Ahora tú dices si los superhéroes van a prevalecer. Yo digo que se van a transformar, porque de todas formas los superhéroes obedecen, como decíamos, hemos dicho en esta charla, tanto Rigo como yo, que obedece a arquetipos que están en el subconsciente humano, en el inconsciente colectivo de la humanidad. Entonces, de acuerdo con los tiempos, como está diciendo Rigo, estamos entrando en una etapa, fíjense, ayer fue un acontecimiento que aterrizó Perseverance, que aterrizó bien, y uno dice, wow, y la gente aplaudiendo, ¿cómo aterrizó? Ahora está mandando los videos, cosa que nunca había pasado. Entonces, yo siento que ya el ser humano, ya hablar de Marte, están ahí las fotos de Marte y está el robot con las ruedas encima, y ya yo veo pronto, en unos 15 años, los hombres pisando Marte. Y la humanidad ya es otra humanidad, totalmente. Y los arquetipos también se van a acomodar a esa época. Entonces, sí, están liberando los expedientes porque sí ha habido un contacto. Yo que soy investigador también de la ufología, sí ha habido un contacto y lo han venido diciendo un secreto a voces, pero los gobiernos tenían eso muy guardado. Pero ya vemos que como el tiempo cambió, estamos ahora globalizados, ahora ya no se me ocultan las cosas. Existen las redes sociales, existe el YouTube, todo el mundo abre un canal. Entonces, por eso yo veo que en Colombia está habiendo un cambio ahora, últimamente. Ahora hay un cambio de la sociedad colombiana, porque ya no es como antes, que solo manejaba RCN y Caracol y manipulaban a la gente. Ahora hay un montón de periodistas haciendo sus propias versiones. Y eso se está dando en todos los planos de realidad. Ya los gobiernos, las potencias, ya no pueden ocultar la información y están teniendo que liberar la información. Entonces, vamos a un nuevo cambio de paradigmas. O sea, yo creo que va a ser para bien. Yo no soy negativo. Se van a surgir nuevos héroes o nuevos arquetipos de acuerdo a una sociedad nueva como esta, la que van a vivir los chicos que están en el aula ahora. Ellos van a vivir van a ser protagonistas de ese nuevo cambio que se viene. Y siempre en todos los cambios, siempre hay una crisis, ¿no? Alguien dijo por ahí, creo que fue Bertolt Brecht, que dijo, crisis es cuando lo que tiene que nacer, lo que tiene que morir no acaba de morir y lo que tiene que nacer no acaba de nacer. O sea, esa es la crisis. Estamos en una crisis, pero positiva, ¿verdad? De cambios sustanciales, ¿verdad? Y eso yo creo que vamos para allá. Ok. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de la charla. Vamos a dar una ronda de preguntas. Vamos primero con Efraín Bermejo Peñate, que iba a hacer una pregunta desde el principio y levantó la mano primero. Luego seguimos con Luis Felipe Mendoza. Vamos con Efraín Peñate. Efraín, adelante. Buenas tardes.
Miren, con respecto, yo vi una película de los X-Men donde mencionan una parte y también lo ponen en la película, la parte de lo que fue la crisis de misiles en Cuba. Yo quisiera saber hasta cuándo, hasta qué punto han servido los cómics, tanto en el cine como impresos como propaganda. Ok, puedo contestar yo, no sé. Bueno, adelante. Dale. El cómic se utilizó como todo recurso, como un arma política. Perdón. De hecho, hay un cómic, yo tengo por ahí, donde en la Segunda Guerra Mundial los que iban a pelear, ponían siempre, lógicamente, pues los malos eran los nazis, por supuesto, eran malos, no vamos a decir que eran buenos, y también a los orientales, pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la URSS estaban aliados contra los nazis, de pronto ya se enfrentan porque cada uno es comunista y otro es capitalista. Y los cómics de Estados Unidos reflejaban eso en los cómics. Los malos eran, después ya pasaron a ser los comunistas y pasaron a ser los malos, como decía Aquino, que él se confundió cuando chico, él le iba mucho al cine. Dice, yo veía que, por ejemplo, los malos eran los nazis y los japoneses. De pronto, los japoneses son amigos de los gringos y ahora son enemigos de los rusos, que eran amigos de los gringos. Antes a mí se me hizo una confusión, dice él. Entonces, lógicamente, que te toman muchos elementos, porque por eso yo digo que es ingeniería social. Hoy en día son los de Medio Oriente el enemigo, los árabes, el Islam. Correcto. Exacto. Entonces yo digo, cuando la crisis de los misiles en Cuba, sí fue una crisis terrible, pero se saca de contexto. Dicen, no, los rusos colocaron misiles apuntando a Estados Unidos y no podían permitir que en sus narices, pero no dicen que antes Estados Unidos había colocado misiles en sus propias narices a la Unión Soviética, en Turquía. Entonces Rusia dijo, bueno, me colocan, bueno, yo ahora les hago lo mismo, pues a ver, y se armó y ahí sí los gringos pusieron el grito en el cielo. Entonces hay cosas que, por ejemplo, yo siempre digo a la gente, investiguemos, no traguemos entero las cosas, y ahora que hay tantas posibilidades en la web, que uno pone y rápido sale la información, ¿no? En Wikipedia, en lo que sea. Entonces sí, lo que preguntaba el muchacho, así es, se utilizan, ese hecho fue real, ¿cómo se llama el alumno? Efraín Peñate. Efraín, sí, el hecho de la crisis misiles en Cuba fue real, eso fue real y casi el mundo se va casi la Tercera Guerra Mundial, casi, estuvimos a punto de volar el planeta, pero a última hora, Kennedy llamó a Khrushchev por el teléfono rojo y se pusieron de acuerdo. Le dijo Khrushchev, si me quitan los misiles de Turquía, yo te quito los de Cuba. Ok, ahí llegó el arreglo, ¿verdad? Punto, y se acabó el problema. Pero sí fue real, pero trata de investigarlo, Efraín. Amigo, ahí en la Wikipedia, ahí está toda la información. Ok, vamos para Luis Felipe Mendoza, una pregunta y una respuesta para estos últimos 4 minutos y para la despedida del programa. ¿Es posible que, digamos, existan cómics reflejando la idea de una persona común y corriente que se transforma en superhéroe, digamos, no con poderes, sino siendo él mismo con ayuda de la gente? Porque, por ejemplo, podemos retratar a través de los cómics la acción popular de las personas que se unen en torno a ciertos problemas, por ejemplo, la desigualdad social, la falta de educación, o en ese caso podemos poner poner un ejemplo, un terrateniente que es malo con todo el mundo, se apropia de las tierras. ¿Cómo sería a través del cómic? ¿Hay ejemplos de eso, de ese estilo? ¿Han existido? Y si no han existido, ¿es posible que existan en el futuro? Contesto yo y no sé si de pronto Rigo quiere agregar algo más. Digo porque este es un tema que yo conozco del cómic latinoamericano. Cité a Corto Maltés, por ejemplo, que lo inventó un italiano que vivió mucho tiempo en Argentina. Corto Maltés es un hombre, así como tú dices, de carne y hueso, es un héroe que lucha contra las injusticias. Claro, él está ubicado en Italia y en Medio Oriente, su campo de acción, pero también a veces hay una aventura de él en Buenos Aires y otra en Brasil. Y él es un hombre que sí ocupa de la gente lo apoya y a veces él le cede el paso a guerrilleros, ¿no? En caso de Brasil hay que se llama Bajo el signo de Capricornio, ese cómic, es una novela gráfica.
Y sí, y han habido otros cómics que se han hecho, pero han sido ocultados. Por ejemplo, nosotros hicimos la vida de Simón Bolívar, que es un superhéroe, por supuesto. Si investigamos la vida de Simón Bolívar, fue un héroe, pero fuera de serie. Pero a la gente no se le ha enseñado lo que es Simón Bolívar. Héroes de la vida real. Y héroes ficticios también se pueden crear, digamos, Corto Maltés y no sé, en América Latina, bueno, el Pidio Valdés que hicieron en Cuba, que es un mambí que pelea para liberarse de Cuba de España, ¿no? Fue la liberación de Cuba y ahí enseña toda la pelea de independencia de Cuba con Corto Maltés, ¿verdad? Entonces, bueno, si hay un héroe de Corto Maltés, pues el Pidio Valdés, que yo tengo los dibujos animados de él y conocí a Juan Padrón. Se difunde mucho en España la historia de Pidio Valdés y en muchos países de América Latina, pero no se difunde tanto como quisiéramos, ¿verdad? Sí hay héroes. No sé si Rigo puede agregar algo más. Adelante, Yacid. Estaba Yacid, iba a hacer una pregunta, Yacid. Sí, buenas. Adelante, Buenos días a todos. Buenos días, Yacid. Bueno, la pregunta va para todos con respecto al tema principal de la charla, que en sí es cómo afectó la trayectoria de Christopher Nolan, el director, a las películas de superhéroes y cómo afectó eso a la continuidad de DC, porque después de eso las películas de DC fueron muy criticadas. Bueno, primero que todo, puedo decir cómo afectó personalmente. Christopher Nolan, lo que hizo, yo recuerdo cuando salió la primera de Batman Begins, recuerdo haber mencionado con mis amigos que, o sea, Batman Begins no era la opción que nosotros queríamos en ese momento. Nosotros queríamos algo más allá del Batman, un Batman más evolucionado. Y pues ya tenía bastante tiempo desde que algo había salido sobre Batman en televisión o en cine. Entonces queríamos que fuera algo más pasado más allá del Batman de Tim Burton. No queríamos una historia de origen. Y más que la información que se estaba soltando en ese momento no era muy detallada y no daba muy buen pie a qué era lo que iba a pasar. Christopher Nolan, cuando llega con Batman Begins, pues lo que hace es agarrar casi que el script de Batman año 1, que es Frank Miller. Realmente le hizo bastante justicia. Es uno de los pocos directores que realmente leyeron los cómics o leyeron la historia de lo que tenían que reflejar en el cine. Antes de eso, los directores de Batman, Tim Burton, Schumacher destrozó para muchos. Schumacher fue uno de los que destrozó la franquicia de Batman y lo condenó como a 10, 15 años de no haber películas de Batman más, ¿verdad? Pero Christopher Nolan llegó y sobresalió en un mundo. Ahora, Christopher Nolan no fue el primer director que realmente reflejaba la historieta o el cómic en el cine. Habían antes películas y directores. Creo que Mystery Man creo que era una película que es bastante, refleja bastante bien la historia de los personajes. Lo único que pasó es que Christopher Nolan fue el niño consentido de Hollywood. Y después de ahí las grandes productoras comenzaron a decir, vale la pena hacer más películas de superhéroes. No puedo decir que la película de ser mala, fue bastante buena. Una recreación bastante buena. Las actuaciones fueron bastante buenas. Las sorpresas que uno espera en las películas fueron bastante buenas. Y al final, cerrar. La tercera no me gustó tanto. La segunda, yo creo que fue una obra maestra de Nolan junto con Ledger, pero más que todo por las actuaciones. Pero contestando la pregunta, yo creo que él fue. Christopher Nolan fue como el poster boy. El niño del póster que necesitaban para influenciar a las demás compañías a producir más películas. ¿Alguna otra pregunta de nuestros participantes el día de hoy? Tengo una, profe. Jean-Pierre Perpiñán, adelante, Jean-Pierre. Pues, ¿qué opinan ustedes sobre esta influencia que tiene ahora digamos que la comunidad latina sobre en el ambiente, digamos, de las películas, los cómics? Veo que hay una fuerte
presencia sobre ellos, incluso personajes que son, digamos, que estábamos acostumbrados a que fueran caucásicos, que fueran de pronto de origen europeo y todas estas cuestiones. Me parece bastante interesante que manejen ahora incluso un trasfondo mucho más profundo de los personajes que tienen este tipo de características. No sé, de pronto, bueno, yo lo veo de esta manera, creo que se va orientando más a ese tipo de cosas. No sé si se han visto que en la serie también se ve reflejado personajes de diferente diversidad cultural, incluso sexual. Entonces, ¿qué opinión tienen de pronto al respecto sobre esto? Bueno, Jean-Paul, Pierre, perdón. De ahí, sinceramente, como estábamos desde el comienzo, comenzamos a hablar, el primer personaje, el primer carácter, el primer superhéroe fue el Zorro, que era mexicano. Entonces, realmente, los gringos han evolucionado de nosotros no hemos evolucionado de ellos. Los superhéroes originaron de un personaje que era mexicano, que era el Zorro. Entonces, yo lo que digo es que se está volviendo el círculo. O sea, comenzamos con un personaje latino que dio cara a Bruno Díaz, a Bruce Wayne y Batman. Y yo creo que estamos volviendo otra vez. La gente está recordando de dónde vinieron los superhéroes de la televisión moderna. Y estamos volviendo otra vez a ser un poco más generosos con la parte de qué carácter es reproducido en televisión o en películas. Diversidad sexual, diversidad de razas. Yo creo que como va evolucionando el planeta, como van evolucionando los seres humanos en una sociedad más globalizada, pues todos necesitan un superhéroe, como estábamos hablando en el principio. Todas las personas necesitan a alguien que vean hacia arriba, a alguien que puedan esperar a ser mejores. Y pues obviamente, como van creciendo los grupos étnicos y los grupos sexuales, pues van a tener sus superhéroes. De hecho, Marvel se ha dado a la tarea de ya comenzar a dividir qué héroe va para qué grupo en especial. Aunque sea algo de mercadeo, pues realmente al final lo que se ve es que cada grupo tiene un superhéroe. Yo voy a comentar algo. También en Estados Unidos yo estaba viendo que están surgiendo unos dibujantes, lo que llaman chicanos, ¿no? Que están haciendo cómics. Por ejemplo, vi uno donde la heroína es la Virgen de Guadalupe, imagínense. O está inspirada en la Virgen de Guadalupe, no sé, algo así. Entonces sí, se está dando este fenómeno. Y en América Latina siempre ha habido un movimiento de cómics, solo que está un poco, digamos, en los últimos tiempos se bajó bastante en Argentina, que era un país con mucha fuerza. Ahora, estuve hablando con un amigo de Brasil que él dijo que iba a estar en este Zoom, donde me estaba contando. Yo estuve en Brasil 2 veces en la Bienal de Historietas de Río y vi que hay una producción enorme en Brasil de libros de tapa dura. Bueno, Brasil es una potencia en cómics, pero aquí no llegan ese material, ¿verdad? Que también imprimen muchas cosas de Europa y de Estados Unidos, pero hay mucha producción de cómics en Brasil y en Argentina. Bueno, Argentina decayó bastante, ahora están recuperándose un poco. Pero yo creo que dentro de esta globalización, que muchos dibujantes están poniendo sus cómics en la web, en línea, yo creo que viene un cambio también en ese sentido. Lo que tú dices, Rigo, dentro de las mismas grandes empresas del cómic de Marvel, DC, como la que se está dando en otros lugares del mundo, ¿verdad? Sí, claro, sí viene un cambio. De hecho, como punto importante, y no sé si sabes esto, Nelson, el nuevo dibujante para DC de Batman es costarricense. El nuevo dibujante de Batman. El nuevo Batman, el de las nuevas series después de Nación Futura y Death Metal, las que estamos hablando, las que son los cómics que están produciendo en ese momento DC Comics, el dibujante es costarricense. Costa Rica tiene una buena cantera. La labor magnífica de destacarla también aquí, aprovechar y felicitar a Oscar, porque Oscar lleva una labor intensa durante muchos años en Costa Rica, formando ilustradores, formando historietistas, formando incluso guionistas, y ahora en la escuela, en la Universidad del Aulací, donde dicta, creo que dicta, ¿qué, Oscar? Guión gráfico. Guión gráfico de storyboard. Storyboard, sí, pero el curso, que dura un cuatrimestre,
yo hago una introducción sobre cómic. Bueno, enseño a los alumnos rápidamente, porque el cómic es un arte muy complejo. Sí, es bueno. Les enseño los fundamentos de la novela gráfica, el cómic y la tira cómica. Y de ahí parten para hacer el storyboard. También yo me he encontrado alumnos muy buenos, pero muy buenos. Yo me quedo asombrado de la capacidad que tienen artística, ¿no? Y los he instado a que, digo, hagan cómics, pero no sé, ellos están metidos mucho con el cine. Les he dicho, por ahí conocí a un muchacho que me hizo un trabajo excelente, porque yo pongo trabajos también de cómic, ¿verdad? Y dije, wow, tú tienes ya que estar publicando en Estados Unidos, en muchos países, porque bueno, en Costa Rica hay muchos talentos, eso sí. Aquí tenemos... Nelson, te mandé el enlace. El dibujante se llama Daniel Mora y es de La Guásima de Alajuela. De La Guásima, paisano tuyo. Tenemos por aquí a Sergio González. ¿Qué Oscar? Nelson, todo bien. Un placer escucharlo. Hacía rato no lo veía. Sergio González. Sergio González también es un ya conocido acá de la casa en el Inca. Sergio también ha dado charlas a nuestros estudiantes en tanto de ilustración en Photoshop e Illustrator. Y bienvenido, Sergio, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. No, siempre es chévere volverlos a escuchar y a oír. Oscar, Rodrigo, me alegra verlos bien. En estos tiempos extraños estén bien de salud y que se les ve bien. Igual Nelson. Damos fin a la charla. Agradecer muy especialmente a este espacio que Oscar Sierra haya tomado un espacio en esta mañana de sábado. Lo mismo que a Rodrigo Morales, estaban bastante ocupados en sus quehaceres. Agradezco mucho su presencia, Oscar. Rodrigo, espero una oportunidad poder tener otra charla, otro tema interesante y pues que sirva de soporte y de estímulo para nuestros estudiantes acá del Centro Inca. Agradeciendo también la presencia de todos ustedes, la señora Ruth Gómez, gracias al apoyo del Departamento de Bienestar Estudiantil a cargo de la doctora Rosa Sepúlveda, que muy amablemente pues, nos incluyó en su calendario para crear este espacio. Le doy nuevamente las gracias a Centro Inca por cedernos este espacio, esta escenografía que estamos transmitiendo desde aquí, desde el estudio de la sala 127 de Centro Inca de Producción Audiovisual, nuestro laboratorio de prácticas, el señor Jairo Rodelo, la señora Lisette Acar, y a toda la plana administrativa de Centro Inca que nos permite utilizar estos espacios para que los estudiantes se nutran y se beneficien de esta presencia. Pues darle gracias a ustedes por su participación. Gracias a vos por invitarme. Bueno, gracias Nelson, y aquí estamos. Un placer haber compartido con tus alumnos. Muy amables ustedes por aceptar la invitación y nos vemos en una próxima edición y hasta la próxima.